Buenas tardes. Hola, estamos con Nancy Arellano. Ella es directora del proyecto Chance para Sumar de USAID y Cedro, y además presidenta fundadora de Benactiva Perú. La entrevista la estamos desarrollando en el marco del Día Internacional del Migrante, ¿no? En este contexto, Nancy, quería consultarte, ¿cuántos venezolanos hay actualmente en el Perú y cuál es su situación laboral en estos momentos? A ver, mira, David, bueno, primero que nada agradecer el espacio a Sudaca. Es muy importante pues que nos vayamos conociendo e integrando, ¿no? Y creo que es fundamental en un escenario donde aproximadamente la migración venezolana representa el 3% de la población en el Perú, Ujú. y más del 95% de la población extranjera en el Perú. O sea, es la primera nacionalidad de extranjeros en este momento. Y Ujú. además Lima es la ciudad con mayor número de venezolanos fuera de Venezuela, Ujú. en el primer lugar. Y el Perú es el país con mayor número de solicitantes de refugio a nivel mundial de venezolanos, por Ujú. supuesto. Y en números, Eh, ¿cuánto sería esto, más o menos? Se habla de 1 millón bueno, más o menos de venezolanos en el Perú. sí, se habla de 1 millón. Ujú. Hay cifras que hablan hasta de 1.300.000. Ujú. Nosotros somos más conservadores en este sentido, porque, ¿qué pasa? Por punto de control migratorio, Ujú. estamos hablando de que el balance de, de migraciones es que hay en el territorio alrededor de 786.000. ¿Ok? Ujú. Y luego están las entradas que han ocurrido en el medio de la pandemia y del cierre de fronteras, eh, donde lamentablemente no se han establecido mecanismos para el ingreso por reunificación familiar, por interés superior del niño, Ujú. etcétera. Porque bueno, sabemos que la pandemia es un escenario bien complicado, ¿no? Bien complejo, o sea, donde pugnan derechos fundamentales de alguna manera, ¿no? Entran Claro. el libre tránsito versus la emergencia sanitaria, o sea, sabemos que es una posición. Ajá, Pero y bueno, lamentablemente perdón. puede ser que haya 200.000, Ujú. 300.000 que hayan ingresado de esta manera. Sin embargo, es probable que una parte de los que hayan ingresado de manera irregular estén contabilizados en solicitantes de refugio, porque Ahora, no es una condición. ¿cuántos venezolanos de este total que hablamos, de 1.300.000 más o menos, están en situación legal y cuántos están por regularizar o en ilegalidad? En porcentajes. Gruesos, Bueno, números gruesos, digamos, ahí, ¿no? ahí, ahí me permito comentar que para nosotros ningún ser humano es ilegal, ¿no? Ujú. Eh, eh, Hablamos de situación regular o irregular. Ya, correcto. En situación regular, como te comentaba, hay 247.000, si no me falla la Ujú. memoria, que tienen carnet de extranjería. Ujú. Hay alrededor de 250.000 que se han regularizado vía CPP, que Ujú. están en este proceso en este momento. Hablamos prácticamente de medio millón. Y luego tienes medio millón que están en condición de solicitantes de refugio. Ujú. Lo que quiere decir que es una condición, no es una calidad migratoria, pero Ujú. es una condición de regularidad. Eh, entonces estamos hablando de que hay un altísimo porcentaje de personas en condición regular. Justamente por esa razón es que es difícil, cuando hablamos de 1.300.000, Claro. establecer cuál es la cifra exacta por el tema de que hay dos mecanismos paralelos institucionales para tener regularidad. Uno es vía Cancillería con la Comisión Especial de Refugiados, y el otro es migraciones. Ujú. Y esas datas no están 100% cruzadas Claro. y tamizadas. Entonces Ujú. tenemos solicitantes de refugio que pueden estar en el CPP. Ujú. Tenemos personas que accedieron al PTP en 2018 que pueden estar también como solicitantes de refugio. Entonces, por esa razón es difícil establecer Ujú. cuál es el monto exacto, pero sí queda claro que hay una inmensa mayoría que está en condición Ujú. regular. No necesariamente con carnet de extranjería. Carnet de extranjería no llega a 300.000. Claro. Y de este total de venezolanos en el Perú, ¿cuál es su situación laboral? Bueno, hay una altísima informalidad, porque como te comentaba, al haber un número menor a 300.000 con carnet de extranjería,
al haber otros documentos, como el caso del CPP, que es un documento nuevo que mucha gente desconoce, y al tener un alto número de solicitantes de refugio, que pese a que tienen garantizado el derecho al trabajo a través de un permiso especial de trabajo que da la comisión, muchos de estos permisos no son aceptados por empleadores. Entonces la condición de trabajo, empleo precario, trabajo a veces incluso emprendimientos informales o trabajo informal y por supuesto eh, peligros latentes como el caso de explotación laboral, como el caso de trata de personas, explotación sexual en mujeres. Son cifras que han venido creciendo. Estamos hablando de que respecto a la trata de mujeres, de la trata de personas, específicamente mujeres, el 92% son mujeres venezolanas, respecto del porcentaje de extranjeras, que ha crecido a su vez 300%. Y por supuesto para nosotros el enfoque es justamente en la regularización migratoria. Si la regularización migratoria y el proceso de regularización que permita la obtención de un documento que habilite realmente la integración económica y social, como es el caso del carnet de extranjería, debe ser una prioridad porque es una de las primeras medidas para evitar dos cosas. Uno, como medida de seguridad nacional, porque si sabemos quiénes están, podemos también medir los riesgos respecto a estas personas, ¿no? Y segundo, para evitar, por ejemplo, que caigan en ofertas engañosas de empleo, que son el mecanismo más usual para las redes criminales de trata de personas y explotación. ¿Y en qué trabajos, oficios vienen desarrollándose? Mira, hay oficios muy variados, o sea, la migración hay de todo. Yo siempre digo que hay enfermos, pero hay médicos y enfermeras y tecnólogos médicos, hay estudiantes, pero también hay docentes. Hay muchos microempresarios. En este momento se computan más de 3.000 las empresas propiedad de migrantes, microempresas, que aportan a la economía peruana. De hecho, el balance fiscal sigue siendo positivo, aún en la pandemia. Cuando dices, La perdón migración. que te interrumpa para que me quede claro el tema, cuando dices 3.000, ¿te refieres a solo ciudadanos venezolanos o estos 3.000 incluyen Sí, otras nacionalidades? no, venezolano. Ya, Estoy disculpa, hablando de quería empresas precisarlo. de Ajá, propiedad. Sí, ya. microempresas, micro y pequeñas empresas de propiedad de los migrantes venezolanos. Hemos trabajado un enfoque desde las distintas organizaciones de formalización de emprendimientos, ¿no? Justamente por lo que te decía, el 84% está en informalidad. 84% de la PEA de la migración. Y la PEA de la migración es el 80%. O sea, 80% está en edad productiva y de ahí el 84% están en condición de informalidad laboral. Del restante tenemos los microempresarios, que representan estas 3.000 empresas, luego tenemos a 56.000 aproximadamente que están en planilla, que están trabajando como trabajador dependiente, según las cifras del propio Ministerio del Trabajo, y después el remanente son el ejercicio independiente, tienen su RUC activo y habido y emiten recibos por honorarios, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que aún hay un reto muy importante respecto de la formalidad, porque nosotros vemos en la migración que hay una altísima propensión a lo que hemos denominado la formalidad blanda, es decir, justamente por tener sus papeles en regla, por ejemplo, emiten el RUC, ¿ok? Y no, sin ningún problema. Y más bien buscan tener sus documentos en regla, buscan tener cuentas bancarias. Hay una altísima bancarización en la migración, lo que permite además que sea un mercado medible y donde podamos ver incluso perfiles de consumo. Mira, tan es así que, por ejemplo, respecto del consumo, la demanda agregada, aquí tengo la cifra, la migración incrementó la demanda agregada del Perú en 1.500 millones de dólares, solo la migración, que representa el 1.1 del consumo peruano, del consumo acumulado, de todos los estratos sociales. O sea, y eso representa finalmente el 0.74 del PIB peruano, del PBI peruano. Es decir,
hay un impacto positivo. Y si nos vamos al ingreso fiscal, la recaudación del Estado, estamos hablando de que la cifra entre IGB y el ISC, así como el impuesto a la renta, suma 88 millones de dólares, equivalente al 0.043% del PBI peruano. Lo que representa a su vez el 0.66% de la totalidad de los ingresos fiscales del Perú. Entonces, si bien es cierto, representamos el 3%, tenemos una parte que o son adultos mayores dependientes o son niños, niñas adolescentes y de ese 80% tenemos un impacto positivo, porque cuando hablamos del ingreso fiscal, incluso del balance fiscal, sigue estando en positivo porque la migración realmente no le está costando al Estado peruano, sino que está aportando al Estado peruano, pese a la situación de informalidad que estamos hablando. Si se facilita la obtención de carnet de extranjería, si se facilita los mecanismos para disfrutar de productos financieros, si se facilita la incorporación del talento productivo a través del reconocimiento de títulos universitarios y técnicos, sobre todo el tema de técnicos, donde todavía hay barreras importantes, o las colegiaturas que habiliten a determinados profesionales, este impacto, según un estudio del Banco Mundial, podría superar los 4.000 millones. Perdón. Le preguntaba, ahora ustedes tienen una propuesta de llevar profesionales venezolanos a sitios, a comunidades alejadas del Perú, para que atiendan las necesidades de esta población vulnerable peruana en general, de la localidad que habite ahí, ¿verdad? Por ejemplo, médicos que vayan a zonas alejadas. Correcto. ¿Podrías contarnos un poco cómo va ese tema? Sí, David, mira, el programa de Chance para Sumar tiene dos vertientes, ¿no? Una de las vertientes tiene que ver con la inserción productiva, no necesariamente en zonas alejadas, sino hablamos de un proceso de desconcentración de la migración. La migración está más del 70% está en Lima, donde hay obviamente incluso a veces hasta sobreoferta de servicios. Y luego tenemos lugares en provincia donde hay más bien una altísima demanda de determinados servicios o incluso productos que está insatisfecha. Entonces hay una oportunidad de racionalizar el talento productivo en el Perú. Y la migración ha sido valorizada también por el Banco Mundial en 3.000 millones de dólares respecto del capital humano. Es lo que le costaría al Perú formar ese número de técnicos y profesionales, ¿no? Entonces, Chance está articulando con gobiernos locales, con gobiernos regionales, con los sectores del Ejecutivo Nacional y con el sector privado, con la CONFIEP y con los distintos entes gremiales para articular con los planes de desarrollo concertado y buscar llevar este talento productivo que pueda ser recolocado de Lima, Arequipa, Trujillo, Cusco, hacia otras zonas donde se obedezca al tema de oferta y demanda, básicamente. Pero Por sobre ejemplo, todo, ¿qué estamos profesiones? hablando de la demanda insatisfecha. Uh-huh. Mira, en docentes, por darte Uh-huh. un ejemplo sencillo, hubo un cambio curricular en 2018. Y ese cambio curricular de 2018 dice que todos los niños en el territorio peruano deben tener clases de educación física. Uh-huh. Eso genera una demanda del sector educativo de 41.000 docentes de educación física, uh-huh, que no existen en el Perú. O sea, el Perú no ha producido 41.000 docentes de educación uh-huh física. En la migración hay 9.000. Entonces, si hay 9.000 y podemos acortar la brecha, pues justamente que se propicie la inserción para poder cumplir con el mandato del currículo escolar peruano. Entonces, ahí nosotros estamos trabajando en la ubicación de estos docentes, pasan luego a un proceso de acreditación de sus títulos a través de SUNEDU y, por supuesto, además reciben unas capacitaciones. Nosotros hemos desarrollado un programa con la Universidad La Salle sobre técnicas pedagógicas, uso de las tecnologías de la información, currícula peruana, por supuesto, para que estén apuntalados para ser insertados en los sectores donde, insisto, hay brechas. Entonces no se trata de competir con la mano de obra local para desplazarla, sino se trata justamente de aportar en los espacios donde son las necesidades las que siguen latentes y no hay profesionales y técnicos para suplirla. Senati, por su lado, ha señalado repetidamente
que el Perú tiene un déficit de 200.000 técnicos para las distintas industrias. Allí también hay una oportunidad importantísima en los TCU, los técnicos superiores universitarios de Venezuela, que representan también un porcentaje muy interesante. De hecho, las cifras que te mencionaba antes, por ejemplo, son las cifras de un estudio que realizó CABEMPE, que es la Cámara Venezolano-Peruana, en conjunto con la Konrad Adenauer. Y allí, por ejemplo, tenemos que técnico superior completo hay alrededor del 16.3% de la migración, lo cual para el millón estamos hablando de 160.000. No te quiero decir que sea perfecta la oferta y demanda, porque por supuesto hay una matriz de técnicos en áreas específicas que no necesariamente se va a corresponder. Claro. Pero así como pasa con los docentes, con el caso de educación física, o con el caso de psicopedagogos, o con el caso de docentes de arte, o con el caso de docentes de inglés para algunas regiones, ocurre también con el caso de los técnicos, y hay especialidades que hay en la mano de obra migrante que bien podría entrar a avanzar en la reducción de brechas, ¿no? Permítame leerle unas cuantas cifras que sacó a inicios de año la agencia FranPress, que señalan que 2 de cada 3 migrantes venezolanos en Perú quedaron en situación vulnerable por triple crisis, ¿no? Sanitaria, económica y política. 9 de cada 10 están desempleados o tienen un empleo precario. Y 7 de cada 10 comen menos de 3 veces al día. Esto en el contexto de pandemia, venía a preguntarle cómo ha impactado económicamente la pandemia a la población venezolana en el Perú. Mira, de una forma dramática. O sea, por ejemplo, un estudio que hizo Equilibrium Sende hablaba de que los ingresos de la migración estaba sobre los 1.300, entre 900 y 1.300 soles, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, un estudio reciente que hicimos nosotros, con base a 6.351 casos de personas en situación migratoria irregular, tenemos que el ingreso, que es este ingreso informal, es de 850,29 soles. Y por supuesto estamos hablando de que ese es el ingreso del hogar. Y evidentemente esto implica, pues... ¿Cuántos lo conforman? 3, 4 personas, me imagino, en promedio. 3, 4 personas en promedio. 3, 4 personas en promedio. Y por supuesto esto no alcanza para coberturar alquileres, claro, la más canasta básica, alimentación, educación, salud. más, no hay forma. Y claro, a nosotros nos preocupa mucho además que se habilitó desde el 20 de agosto este tema de las multas. El 20 de agosto se reactivaron las multas por exceso de permanencia o por no renovación. De hecho, el tema de la no renovación de la permanencia en el Perú, todo migrante, todos los años tenemos que renovar y decir aquí estamos y estoy haciendo esto. Pero ¿qué pasa? Hay unas calidades migratorias. Entonces, por ejemplo, la calidad trabajador, tienes que tener un contrato laboral. Y si en la pandemia perdiste tu trabajo, no puedes renovar calidad trabajador porque no tienes contrato. Entonces, quedarías irregular. Y si quedas irregular, la multa diaria son 44 soles. Y ganas 850 porque a lo mejor te estás recursando porque perdiste el empleo fijo y perdiste el empleo fijo por la pandemia. Entonces, esa situación es profundamente dramática porque estamos hablando de que además de la presión económica de subsistencia que tienes, quedas en una condición irregular y se somete a una doble vulnerabilidad a una población ya vulnerable por el simple hecho de ser un migrante que además ha sido una migración no voluntaria, sino que ha sido una migración por una crisis humanitaria compleja en el país de origen. Entonces, como te digo, hay rangos, sí queda claro específicamente que la migración tiene unas condiciones pues desfavorables de inserción socioproductiva, además ha hecho mucho daño la matriz mediática de asociar migración con delincuencia, que no tiene base estadística. No hay una correlación. Lograr justamente esa integración? Porque
se ve complicado, incluso las noticias mismas que se difunden casi a diario, este, hablan de esta estigmatización de la violencia y muchas veces, perdón, se indica a ciudadanos venezolanos. Se pudo ver hace unos días, por ejemplo, a un venezolano agrediendo a un policía, mutuamente agrediéndose, ¿no? Y noticias como esas son constantes, lo que justamente muchas veces contribuye a dañar la imagen Claro, de no, yo que eso sin lo importar la entiendo, nacionalidad, claro, yo eso lo entiendo, David, pero ujú. ¿Cómo se puede hay un trabajar millón de personas. o sea, para, Claro, pero hay un millón de personas, ujú, hay un millón de historias. ujú, El año tiene 365 días. ujú, Si yo una historia de algún ciudadano de origen venezolano que haya transgredido las normas, la repito 3, 4, 5 veces, ¿cuántas historias son? ujú, ¿Son realmente representativas de la comunidad venezolana? Yo no estoy minimizando la actuación de estas personas que transgreden la norma. ujú, Deben recibir todo el peso de la ley existe para eso, los mecanismos de autoridad existen para eso, y por supuesto que nadie está pidiendo excepcionalidades al respecto. Pero lo que no es correcto es que nosotros usemos el epíteto de la nacionalidad. ujú, Sería absolutamente absurdo que titulásemos que persona negra agredió a policía, ujú, diríamos que es un titular discriminatorio. Que dijéramos Serrano asaltó banco, diríamos que es ujú, absolutamente discriminatorio. ¿Por qué la nacionalidad venezolana tiene que ser un epíteto? O sea, cuando nosotros, desde la noticia, se busca dar elementos para que la ciudadanía esté consciente de dónde o pueda advertir de determinados peligros. Decimos que una camioneta marca BMW con placas tales, con tal color, está asaltando gente. Y tú das características que son útiles para la identificación. Si ujú, yo dijera, las camionetas asaltan gente, todo el mundo andaría angustiado todo el día cada vez que ve una camioneta, porque pensaría, esta camioneta puede asaltarme, porque usas genéricos para dar descripciones específicas. Y eso estaría mal a nivel noticioso. Y lo mismo ocurre aquí cuando hablamos de género, cuando hablamos de origen, cuando hablamos de nacionalidad, cuando hablamos de características culturales, está mal. Entonces, obviamente eso genera una zozobra ujú, en la propia población peruana que la entendemos ujú, perfectamente, porque si a nosotros nos dieran algún tipo de características de este tipo discriminatorias, entonces a lo mejor tendríamos miedo de la comunidad afroperuana o de los selváticos y diríamos, oye, ves un selvático, cuidado porque puede asaltarte, porque todo el tiempo dicen que los selváticos asaltan. Entonces, me parece que termina siendo pernicioso, no solamente con la comunidad migrante, a la que somete a criterios de exclusión y discriminación indebida, sino que además con la propia comunidad peruana, porque genera un estado de zozobra innecesario. Y por supuesto que allí no, nos preocupa muchísimo. De hecho, hemos tenido desde cero, en conjunto con otras organizaciones de base como Benectiva, OCACIDEN, APPB y por supuesto organizaciones peruanas, mesas de trabajo en el marco de algo que se llama Pacto por la Integración, que además invitamos a Sudaca a que visite la página y se una al pacto, porque justamente queremos desde distintos sectores generar espacios de inclusión y entender que los prejuicios nunca son buenos. Tú no puedes ser pro derechos de la comunidad LGTBI y ser xenófobo. ujú. Tú no puedes ser pro derechos de las personas con alguna discapacidad y ser xenófobo, porque se supone que tenemos que entender la interseccionalidad. Ahora imagínate ser mujer, migrante, afrodescendiente, pobre y ser víctima de violencia basada en género. Y eso es una realidad. Ese perfil existe en la migración. Entonces, sí, obviamente tenemos un tema de la interseccionalidad como una constante. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, las condiciones en las que yo pude emigrar hace 9 años, que fue una migración voluntaria, que yo preparé mis documentos, que puedo tener quizás otras oportunidades porque he tenido la oportunidad familiar de tener estudios de maestría, etcétera, 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 y que además migré en una época distinta y que además pude tener pues ahorros, etcétera, para establecerme en el Perú, porque gracias a Dios tengo trabajo, a una persona que ingresó en las últimas olas migratorias
que no tiene los documentos en orden porque no hay forma de sacarlos en Venezuela, eh, porque es muy costoso. Un pasaporte cuesta $200 y $200 frente a un ingreso mensual de $3, tú me dirás en qué momento puede la gente coberturar ese monto. Porque es una crisis humanitaria compleja y porque la respuesta de no solamente del Perú, la respuesta mundial respecto de la crisis migratoria venezolana, no solamente ha sido una respuesta consciente normativamente, sino que ha sido una respuesta consciente económicamente. La cooperación ha destinado en las últimas 2 conferencias de donantes más de 3.500 millones de dólares para la asistencia de la migración. Y muchos de esos recursos no se han aprovechado por los países de acogida porque se ha generado muchos de estos prejuicios que entonces hace que la generación de políticas con enfoque migratorio sean vistas como nocivas en las encuestas de popularidad de algunos actores, no de todos. Y el fenómeno migratorio masivo en el Perú era una realidad nueva. Era una realidad nueva. Era una realidad nueva en 2017, en 2018. Ya no es nueva en 2019, ya no es nueva en 2020, ya no es nueva en 2021. Ha pasado un quinquenio de esta realidad. Entonces, nosotros tenemos mucha fe y mucha convicción en que desde actores como Cedro, siendo una organización peruana con 35 años de trayectoria en el trabajo, en la inclusión de los más vulnerables, con un trabajo probado en la selva del Perú, por ejemplo, a través de los 39 telecentros que están activos, a través de desarrollos y de temas de inclusión económica, de acceso a las tecnologías. Ahora, asumiendo la línea de trabajo migratorio, podamos ser una entidad convocante con distintas instituciones, y es lo que hemos venido haciendo a través de Chance, con gobiernos regionales, locales, y explicando esta realidad. Porque cuando la gente ve las cifras, cuando la gente conoce las cifras, cuando conocen sobre las cifras económicas, o que la delincuencia en realidad representa el 0,012% de la migración, o cuando se enteran que solamente hay 26 mujeres privadas de libertad de nacionalidad venezolana, que es una cifra aún más pírrica, y las mujeres representamos la mitad de la migración, el 52% de la migración, empieza a haber otra percepción. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ir a sitios con la FAP, que es la segunda línea de trabajo de Chance, que es el voluntariado de profesionales, estos profesionales están yendo a estos lugares con la Fuerza Aérea del Perú, con la cual Cedro tiene un convenio, bajo el programa Alas de Esperanza, que es un programa de la FAP desde hace 7 años. Pero estamos yendo con médicos venezolanos, ingenieros, docentes, etcétera, a hacer intervención, mapeo y visibilización de las brechas que hay en distintas regiones. Estuvimos en Purús, en Puerto Esperanza, y con visitas a distintas comunidades nativas, en frontera con Brasil. Estuvimos en José Sabogal, en Cajamarca, en Lares, en Cusco, en Asillo, en Puno, en Puquina, en Moquegua. Y allí pudimos ver parte de estas necesidades, pero además allí la xenofobia no existe. Allí el agradecimiento de la doctora Yanis, que ayudó a una familia en Puerto Esperanza. La niña tenía cólera, no sabían que tenía. Viajaron 6 horas en barco para ir a la posta. Llegaron a la posta, no los atendieron. Se regresaron con la niña afiebrada, con diarrea, muy enferma. Y menos mal llegó el programa de Alas de Esperanza y tuvimos la oportunidad de sumarnos al programa de la FAP y fuimos con la doctora Yanis y pudo atender a la niña. Y se diagnosticó de cólera, se le dio el medicamento, pero esa niña no hubiese recibido atención. Ahora, es importante allí la nacionalidad del médico. Lo importante es el médico. Lo importante es que la niña peruana hoy día está bien. Claro, y ese es el mensaje que en realidad debe quedar, ¿no? O sea, todo acto de xenofobia debe ser rechazado. Todo acto de discriminación, sin importar género, nacionalidad, debe ser rechazado en realidad, porque si hablamos de tema de migración, debemos entender además que todas las nacionalidades resultamos siendo migrantes, Sí, pues. interna, externa, Claro, el Perú tiene 3 millones fuera de migrantes y la fuera. migración interna es muchísimo. De hecho, yo estuve en Cajamarca, en José Sabogal, y de hecho tuve la oportunidad de estar un día en Cajamarca, la capital, y estábamos en un mercadito municipal y yo estaba comprando café.
no va a Cajamarca, tiene que comprar café de altura. Entonces estaba comprando mi paquetote de café, además me encanta el café peruano. Y es más, tanto me gusta el café peruano que mi hermana va a venir de visita y me dijeron que si me traían café, y les dije, ¿por qué me vas a traer café? Si aquí hay café, y café buenazo. Pero estaba ahí comprando mi café y me dice, la señorita me pregunta que si yo era de Cajamarca. Y yo le digo, no, yo no soy de Cajamarca. Le digo, bueno, técnicamente vengo de Lima, pero yo soy venezolana. Me dice, ay, ¿qué hacen por aquí de turismo? Y le conté sobre el programa, ¿no? Y la señora me agarró la mano y me dijo, gracias, muchísimas gracias. Qué bonito lo que están haciendo. Y no es, o sea, y además no es algo que estamos haciendo solos. Va el MINSA, va el Colegio de Obstetras, va el Colegio de Odontólogos. En esta ocasión, además, fueron médicos de la Ricardo Palma. O sea, qué bonito cuando podemos integrarnos sin prejuicios y dar lo mejor todos de nosotros como seres humanos a nivel profesional, técnico, humanitario, y ayudarnos, porque también la doctora, la enfermera, el ingeniero, los docentes, se sentían súper bien de poder estar haciendo lo que les apasiona y para lo que se formaron en esta vida, ¿no? Ahora, Entonces es un win-win. el tema de la inserción laboral, ¿no? La capacidad emprendedora, eh, la integración de talentos venezolanos, peruanos, son materia de conversación, discusión en un evento que van a desarrollar Sí, en estos días. ¿Podría contarnos un poco, que además tengo entendido que es en trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de Lima? con la CONFIEP y la Cámara de Comercio. Ujú. Estamos ¿Cuándo, trabajando cuándo se va a desarrollar? ¿Cuándo el 15, el 15 de diciembre. ¿Del 15 a qué día? El 15 de diciembre es el evento y vamos a lanzar un censo productivo Ujú. con enfoque en grupos de interés, justamente para la inclusión de afroperuanos, migrantes, personas con discapacidad, personas de comunidades nativas, eh, también de personas, está faltando, son 6 grupos, afroperuanos, personas LGTBI o pertenecientes a la comunidad LGTBI, porque lo que se está buscando es poner el talento por encima de los prejuicios, ¿no? Y porque sabemos que muchas de las barreras que hay para la inserción de estas comunidades vulnerables se dan por prejuicios. Entonces, lo que queremos buscar es ofrecer oportunidades a todos estos grupos, hacer un llamado a los grupos de interés y empezar pues a poner en provecho esto, pero además en ambientes seguros. Y ahí es donde entra la CONFIEP y la Cámara de Comercio, ¿no? Porque el compromiso que hay de esta articulación de Cedro con la CONFIEP y la Cámara de Comercio tiene que ver con la generación de empresas integradoras, con la generación de ambientes seguros donde la discriminación no sea un factor que afecte, porque lo afecta, la productividad, el compañerismo, el despliegue de los talentos, la proactividad, la generación de equipos multidisciplinarios y multiculturales es un valor. De hecho, hay estudios que indican que aumenta en 42% la productividad, por ejemplo. Entonces, siendo el Perú un país multicultural y siendo además un país donde la migración es una realidad hoy día y que los retos, por ejemplo, de personas con discapacidad o los retos para las mujeres siguen estando latentes, queremos generar ambientes seguros y ofrecer este mensaje de que sector público, sector privado, cooperación internacional y ONGs podemos trabajar de la mano por el bien de todos, ¿no? Y las personas que estén interesadas en asistir al evento que se desarrolla este 15, ¿cómo se pueden inscribir? Si puedes contarnos un poco de las temáticas que se van a desarrollar, por favor. Sí, mira, el evento, como te hablaba, es sobre la recuperación económica y la inclusión socioproductiva, ¿no? Para identificación del capital técnico productivo, con un enfoque de diversidad y con miras a la reducción de brechas en las regiones del Perú, ¿no? Y el evento va a estar de la mano con CONFIEP y la CCL, y además, por supuesto, con USAID, con USAID, con la Unión Europea, la cooperación alemana, GIZ, y va a estar presente varias autoridades. Incluso estamos invitando de gobiernos regionales, etcétera. Es un evento que vamos a tener alrededor de 40 personas en una mesa de diálogo
sobre cómo avanzar y vamos a lanzar además el programa de recuperación e inclusión para el mejoramiento económico y social, PRIMES. Y la idea es que este censo, porque al final el programa arranca con un censo, va a estar vigente del 15 de diciembre al 15 de enero, para que todas las personas que pertenecen a los distintos grupos de interés puedan decir, hola, aquí estoy, ¿no? Y quiero desplegar mi talento, pero ojo, quiero hacerlo en un ambiente seguro, un ambiente, y esa es parte del compromiso que estamos logrando gracias a la disposición de la CONFIEP, gracias a la disposición de la CCL, para generar estos ambientes seguros para los distintos grupos de interés en el Perú, incluyendo, por supuesto, a los y las migrantes y refugiados que se encuentran en el Perú, que no solamente son de nacionalidad venezolana, sino incluso de otras ¿Y nacionalidades. cómo hacen para Y inscribir? Ujú. vamos a Ya. transmitir Ujú. el evento, porque hay todos los temas que Claro. sabemos Ujú. del COVID, hay un aforo limitado, vamos a transmitirlo, y la idea es hacer otro gran evento, después que concluyamos el censo, a finales de enero, que sí esperamos que haya una mayor participación, esperamos Dios mediante la pandemia no avance y que Omicron no, Claro. no entorpezca estos planes. Sin embargo, somos bastante optimistas en que de todas maneras el Perú nos necesita a todos, la recuperación económica nos necesita a todos y a todas, y necesitamos en ese sentido buscar articular con los distintos actores, ¿no? Sector público, sector privado, cooperación internacional y la sociedad civil organizada, en este caso Cedro está buscando allí articular, y a través del Pacto por la Integración ya tenemos 26 organizaciones peruanas de distintos grupos de interés que estarían siendo convocadas también a este programa. ¿Podrías reiterarnos cómo hacer para ser parte del evento? ¿Hay que llenar algún formulario? ¿Hay que ingresar a alguna página web? Sí, ¿Ingresar a ciertas redes sociales? ¿Cuáles son? sí, vamos a estarlo publicando en pactoporlaintegración.org, además de nuestras redes sociales, cedro.perú, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter también, y vamos a estarlo transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook y por supuesto a través de las redes de @chance para sumar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, que estamos presentes, y vamos a estar colocando allí la información para la inscripción y esperamos que todos y todas formen parte de este evento y por supuesto que se inscriban además en el censo productivo, porque el Perú nos necesita a todos y Ujú. a todas. Perfecto, Nancy. Muchas gracias. Nuevamente agradecerte por tu tiempo y por habernos contado un poco el panorama y la situación actual de la comunidad venezolana en el Perú. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. A la hora. Hasta pronto.